Tenemos una mesa tremenda, señor Nicolás del Caño. Empiezo por vos, Nicolás. Bueno, ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la salida de Guzmán de ayer y lo que va a pasar mañana cuando esté el dato de inflación? No, evidentemente, bueno, recién escuchábamos, la situación es muy grave, muchísimos sectores del pueblo trabajador que la están pasando mal, que se vienen perdiendo los ingresos de los trabajadores, las trabajadoras, jubilados, jubiladas, desde el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que hizo un fuertísimo ajuste, y este gobierno que había planteado que eso iba a modificarse, que se iba a recuperar lo perdido, bueno, no solo no sucedió, sino que se fue agravando esta situación. Y esto lo vemos en muchísimos lugares, ¿no? El otro día me tocó estar en una asamblea, en una reunión donde había jóvenes, laburantes de distintos lugares, desocupados, y una compañera docente contaba que con mucha angustia la situación de tener que elegir a qué pibes le daba la ración de comida que llegaba a la escuela porque no envían todas las raciones que son necesarias, ¿no? Entonces, digo, y esto se repite en muchísimos lugares, y el reclamo de las organizaciones sociales tiene que ver con eso. Nosotros en el día de mañana vamos a presentar un proyecto para, en primer lugar, elevar el salario mínimo, un aumento de emergencia por fuera de las paritarias, ¿no? Por fuera de las paritarias, un aumento de emergencia del 30% que recupere todo lo que se perdió en estos últimos 6 años por parte de las trabajadoras, los trabajadores, que ningún trabajador cobre menos de lo que es la canasta de pobreza, es decir, ningún trabajador sea pobre. Y por otro lado, que la actualización sea automática. Vos sabés que escuchábamos en varias oportunidades representantes de las cámaras inmobiliarias por el debate de la ley de alquileres y también referentes de Cambiemos, diputados que presentan proyectos, que son sus voceros, diciendo que el precio del alquiler se actualice todos los meses. Obviamente nunca lo vas a escuchar diciendo que el salario se tiene que actualizar mes a mes para que el trabajador no pierda, ¿no? Ahora, A ver, hablar de la inflación para los entendidos es una cosa. Ahora, cuando no se puede explicar qué es lo que se va a hacer, porque no se puede explicar qué es lo que se va a hacer. Si la única política, ¿cuáles son las políticas económicas del gobierno más allá de las que evidencia Feletti? Que es ponerle límite a los precios, hacer un control de precios. ¿Qué otra política existe? Ayer se habló de una redistribución, de un ingreso extraordinario que tienen algunos Calcular la vendría... renta extraordinaria. Calcular la renta extraordinaria, cómo, cuándo, lo estamos pensando y lo vamos a trabajar. Bueno, hay una cuestión con el tiempo ahí, ¿no? no Sí, son te estás per se para olvidando, eso. te estarías olvidando que hubo una guerra en el medio, ¿no? Que empezó hace 60 días. Y me parece que algo impactó en el mundo, en la inflación acá y en el mundo. Para que había pedido Parece Nicolás la lo que palabra decía, y ahí seguimos. Volviendo a Nicolás. lo que decía Juan, digo, lo que dijo el ministro Guzmán tiene que ver con el plan del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque el plan con el Fondo Monetario Internacional establece una alta inflación no solo para este año, que va a ser mayor a la estipulada, digamos, en este acuerdo, sino que además establece una alta inflación para los años siguientes, con el objetivo Para, a de ver si licuar... entiendo. Vos decís que el plan, lo que firmamos con el fondo dice que la Argentina va a seguir teniendo una inflación alta. Exactamente, es un plan con el objetivo de licuar los gastos que tiene el Estado y a la vez aumentar la recaudación de impuestos a través del IVA, por ejemplo, ¿no? En términos nominales, o sea, y en términos reales. Avanzar con esta recaudación y por otro lado licuar las deudas y los gastos del Estado, educación pública, salud pública, trabajadores estatales, jubilaciones principalmente. Esos son los objetivos del acuerdo con el FMI, lo dijimos en su momento. Y no solamente es inflacionario por eso, sino por lo que decía Juan, de que plantea el FMI achicar la brecha cambiaria. Entonces, claro, achicar la brecha cambiaria implica una devaluación. Dice, el gobierno decía, no vamos a hacer una mega devaluación. Pero bueno, el acuerdo indica y establece que tiene que hacer permanentemente esta devaluación en cuota. Pero lo que pasa es que para las personas trabajadoras, recién Fernando decía, bueno, yo creo que es concreto. Nosotros planteamos esto del aumento de salario. Obviamente sabemos que en el Congreso no es la agenda que tienen los bloques mayoritarios, ni Cambiemos, ni el Frente de Todos, discutir, por ejemplo, esto que sería un verdadero shock. Por eso lo ponemos a disposición de todas las organizaciones de trabajadoras, de trabajadores. Lamentablemente, gran parte de la cúpula sindical ha sido cómplice, ¿no? Bajo el gobierno de Macri y también bajo este gobierno, de una pulverización de los salarios y los ingresos de los trabajadores y el pueblo. Y entonces, esa es una medida que tiene que ser una bandera de lucha, así como la unidad con los desocupados que vienen movilizándose, ¿no? Porque nadie puede vivir con 16.000 pesos, sabemos que es una medida paliativa, un plan potenciar trabajo, un subsidio, pero bueno, trabajadoras desocupados que viven
sobreviven como pueden, Entonces, complementando sus changas, sus empleos informales con... Volviendo a Guzmán, los vos planes. no viste un plan antiinflacionario. Yo no vi ningún plan antiinflacionario de lo que plantea Guzmán. Insisto, creo que defiende, ¿no? Y por eso muchos discursos de otros sectores del gobierno, digamos, parten de un hecho o no toman en cuenta o no parten del hecho de que estamos bajo la revisión permanente del FMI, estamos bajo este acuerdo y ahora van a venir en mayo y van a decir, ¿están cumpliendo, no se están cumpliendo las metas? Ya ellos mismos dijeron, por el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, claro, que habría ya que revisar esto, eso significa más ajuste, ¿no? Eduardo, ¿estás de acuerdo? Relativamente. Yo tengo fe en el gobierno, creo que están tomando en cuenta lo que sucede, no podemos olvidarnos de dónde venimos, la pandemia macrista, la pandemia del COVID, la guerra, no podemos olvidarnos de esa circunstancia. Quienes están agitando el debilitamiento y el final de época son los que precisamente nos llevaron a esta situación. Vos decís Juntos por el Cambio. Entre otros. No coincidís con Entre Néstor, otros. que es más duro. Para mí está equivocado, no es más duro hay lo sectores, interno. a mí eso no me preocupa. Que haya dentro de la coalición sectores, no me preocupa porque el debate interno está bueno. Sí, pero no con los canales de televisión. Sí, pero no en los canales de televisión. Lo tiene que tener adentro. Incluso siendo en los canales de televisión no sería tanto problema si no frenara la gestión, que es lo que está sucediendo. bueno. La gestión está virtualmente paralizada en un montón de áreas de gobierno, básicamente porque el número 1 responde a un sector, el número 2 responde al otro, no se ponen de acuerdo, no cristalizan medidas. Completamente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Mariano? Relativamente también. También relativamente, porque no es todo tan Fluye, lineal. la gestión Pero fluye. vuelvo a un Ustedes dato acaban de decir que después de la nota de ayer Guzmán y Feletti empezaron a hablar. Hay problemas. Por favor. Naturalmente que hay problemas. Vos me preguntás cómo lo veo, yo lo veo con optimismo en función a lo que el gobierno va a asumir de aquí en adelante, por lo que hemos estado viviendo hasta ahora, en donde no ha sido fácil y en donde hemos tenido mucho debate desde el Fondo Monetario para atrás. Sí. Este es un debate interno que se está dando. Bueno, estamos apostando para que esto salga adelante, porque tampoco está bueno generar la desazón, la desconfianza, generar el fin de época con objetivos que son sumamente perversos, Pero, más perdón, perversos de lo que el vimos. presidente habla en radio, Sí. habló en Radio 10 hace 2 días, y cuando le preguntan, bueno, ¿va a hablar con Cristina? Ya vamos a hablar. La verdad que no es una señal muy feliz para la población que el presidente de la Nación diga, en naturalmente. algún momento vamos a terminar Sí, hablando con igual yo Cristina, creo como que- si eso fuera algo azaroso. Bueno, que se la va a política producir lo toma naturalmente. No, La política lo toma naturalmente. Y esto no Yo es vuelvo a un natural. dato que dijo No sé Eduardo. si la gente Lo está que digo pendiente de eso naturalmente. tampoco. Pablo, vuelvo a un Claro. dato que dijo Eduardo sobre la distribución. Lo que- El año pasado, Sí. el crecimiento. ¿Quién se llevó? Digo, porque aumentó. Y La parte de la torta que se llevan los crema, la torta empresarios se le lleva está al cerca claro. del 50% y la que se llevan los trabajadores en el 42%. Antes era el 46% para los trabajadores. Claro. O sea, aumentó. En el macrismo era 46. Hubo Bueno, entonces- crecimiento económico, sí, pero la parte que se llevan los asalariados, que son la Está bien. mayoría de la Este población, debate, 35 cuando yo te digo millones, es menor a la que se naturalmente, lleva Está bien. No es un porque pequeño no esté puñado, ¿no? Yo soy de los que cree que ya halcones y palomas no existe, que en todo caso puede haber modales de un lado o ropaje de un lado y puede haber algo desembosado, algo mucho más explicitado por parte de otros dirigentes, pero la verdad, creer hoy a la luz de estos indicios y a la luz de otras tantas pruebas que involucran al gobierno de la ciudad, el mismo gobierno de la ciudad que reprimió a estudiantes de artes, a documentalistas, a cineastas, A peligrosos cineastas. a cielo abierto, en pleno centro porteño, yo ya no creo más en halcones y palomas. Coincido con esto que decía Mariano, porque digo, si vemos el macrismo, el espionaje que se llevó adelante, hay para hacer una larga lista, ¿no? Con la AFI, lo que significó la mesa sindical en la provincia de Buenos Aires, el espionaje a las familias de Lara San Juan, a la familia de Sergio Maldonado. Digo, bueno, podríamos seguir. Ahora, quienes se catalogaban como las palomas y demás, también estarían... Bueno, hay que terminar de verlo bien, pero es un escándalo esto que ha sucedido, ¿no? Sí. Mi compañera Miriam Bregman también está... Es una de ellas. Vos también. Vos Sí, y Miriam. Pitrola. Pitrola está también y Beliboni también. Y dirigentes de distintos sectores políticos, sociales, etcétera, digo, pero fíjate que Gerardo Morales, uno de los principales aliados que tiene en la oposición, Alberto Fernández, es también
quien está llevando adelante una persecución brutal, desde Milagro Sala, ¿no? Pero fijémonos que hoy liberaron a uno de los compañeros detenidos el otro día, otro compañero del MTR sigue detenido, ¿no? Estamos reclamando su libertad. Son dirigentes de distintos movimientos sociales que están reclamando por la comida, por que se aumenten los planes que son de 16.000 pesos y fueron detenidos en un lugar donde, mirá, en Jujuy, la justicia es una justicia totalmente adicta, ¿no? Y bueno, Gerardo Morales ha sido un aliado muy importante del gobierno y bueno, un amigo de... El otro día lo aplaudieron Massa, en un ¿no? canal colega por haber metido presa a Milagro Sala, sí, y lejos claro de decir, yo con esto no tuve nada que ver, fue una decisión judicial. Dijo, gracias. Agradeció, agradeció el reconocimiento público. Increíble. Juan Enrique, esto es para vos. A ver la placa, a ver la placa. A ver, para que veamos un poquito lo que es la inflación en la ciudad. Sí, pero ponémela a pleno, ponémela a pleno, no, ponémela a pleno, dale. Así la caro que la ciudad, ¿no? Dale, caro que es, Dios está en todas partes, pero atiende la ciudad, pero es caro. Los criterios de estratificación de la ciudad de la Dirección de Estadística de la ciudad, ¿no? Para no ser indigente necesitas casi 50 lucas, para no ser pobre y ser una clase media vulnerable, 90.467, y para ser clase media, 139.000 pesos, y uno repasa alquiler 55 lucas, lo que es expensa 7, 8 lucas, salud 20 lucas, mantener un automóvil 40 lucas, y necesitas casi 200.000 pesos para ser clase media en la ciudad, algo muy caro cuando uno ve los criterios que utilizó el Centro Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, es carísimo y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, con los precios, con el dato que se va a conocer mañana de la inflación del 6%, va a ser superior al 6%. Y sí, realmente, insisto, ¿no? Mañana, ¿a quién le caen con el 6%? La inflación es una herramienta de distribución del ingreso, una herramienta distributiva. Y mañana el 6% va a generar un movimiento político muy importante, ¿no? Realmente yo creo que se debe abordar con criterios múltiples y bueno, mañana se va a tener que hablar del tema y ver realmente qué pasa con la evaluación, qué pasa con la tasa de interés, qué pasa con las retenciones, qué pasa con los alimentos, qué pasa con la inercialidad de los contratos, con el alquiler, qué pasa con las retenciones. Claro que hay que hablar de retenciones. ¿A qué hora se da a conocer el índice? 16 horas se da a conocer y ahí se va a hablar del tema. ¿Y ya lo conoce alguien o no? Sí, yo estoy seguro que el ministro de Economía se lanzó a decir que va a superar el 6%, que sabe, él ya lo conoce, yo creo que ya se sabe el número. Para mí, por lo que relevamos en mi consultora, va a estar en el 6,2% y una fuerte presión de alimentos. Recordemos la 6,2 creo que festejan, 6,2. ¿no? Porque... Sí, y recordemos la tercera semana de marzo, cuando iniciamos la guerra contra la inflación. Bueno, ahí hubo una avalancha de precios. Juan, algunos te hago una pregunta. ¿Vos crees que la marzo. inflación va a bajar después de este mes? ¿Va a empezar a bajar, sí o no? Yo quiero que se desacelere. Y estaría buenísimo que nos acordemos de este momento. ¿Vos crees que va a empezar a bajar? Si se toman medidas, podría bajar. No, si se toman medidas, bajar no, desacelerarse por lo menos, que los precios dejen de subir. Que los precios dejen de subir. No, yo te pregunto si el 6 es el pico de inflación. Marzo del año pasado fue 4,8% y fue elevadísima. Yo en aquel momento tenía diálogo con el ministro de Economía y él me dijo en aquel momento que la inflación de marzo era la más alta del año. Realmente, y después te escuchó acá en C5 y te cortó el teléfono, nunca más te atendió. Después de marzo comenzó a bajar, después me escuchó acá, no me atendió nunca más. Pero ahora, en teoría, marzo es, por términos estacionales, es la más alta. Esperemos que sea la más alta y comience a descender. Es cierto, después de este número vamos a mirar las paritarias, ¿no? Claro, pero aparte digo, ante estos números, es insensato que la política, quienes accionan en política, tengan discusiones fuertes internas. No es sano para la política. Digo, para los que se asustan de las discusiones, o los que se asustan o les encanta hablar de la interna, es muy sano que un frente de gobierno que viene a representar los intereses del campo nacional y popular, cuando tiene estos números de la economía, tenga una interna dentro. Peor si no la tuviese. Peor si estuviese en silencio y decir, señores, está todo bien, aquí no pasa nada. No, hay discusión interna porque es un frente que tiene distintas miradas de cómo abordar esta situación, pero tiene discusión. En la oposición, que vos, Néstor, querés comparar con quienes hacen críticas al gobierno, que son parte del gobierno, que no son oposición, diferenciemos eso, no son oposición. En la oposición tenés estilos, pero representan un mismo modelo, que es el modelo que ya vivimos. Entonces, en un frente de gobierno, donde históricamente quienes lo integran tienen distintos matices, cuando la realidad
les dice, señores, hay 17 millones de pobres, no por culpa de ¿Sabés Alberto lo que dice Fernández. la gente en la calle? No, yo soy la gente, a mí con la gente no me venga, no, la gente no yo existe. sí, yo hablo con la gente. Vos no hablás, no sé, bueno, vos estás en un laboratorio, yo hablo con la gente en la calle. ¿Sabés lo que dice la gente en la Borroni calle? no está en un No, laboratorio. está bien. ¿Sabés lo que dice la gente en la No calle? sea malo. Si entre ellos no se pueden poner de acuerdo, ¿cómo pueden sacar el país adelante? Esta es la frase que dice la gente en la calle. Chau. Bueno, ya que Listo, vos contra hablás eso tanto no de hay la gente nada. en la calle, decirle que precisamente a partir de la Todo el mundo discusión dice y de la eso. tensión política salen las medidas que se llevan Mirá, adelante. no parece, ¿eh? No nos Desde asustemos una de que la perspectiva ¿Qué política dice es la tanta. calle para Del Caño? No, bueno, vos no te la lo puedes recriminar. que decía antes, ¿no? Lo que decía antes de, particularmente esta reunión donde estuve el otro día, que no solamente docentes contaban esta situación del hambre en las escuelas, sino los mismos pibes, ¿no? Del Los mismos Caño, ¿en qué pibes escuela fue? ¿Nos podría decir en qué escuela fue? Sí, una de las escuelas era la escuela 15 de Merlo. La escuela 15 de y Merlo. después había en otras Bueno, escuelas, porque eran docentes de distintos lugares, no recuerdo todas, No, está bien. y estudiantes que planteaban también la situación de su familia, que habían, por ejemplo, en la pandemia, sus padres habían tenido problemas con sus trabajos y tuvieron que casi que abandonar la escuela. Yo te digo, la situación es muy, muy grave. Ahora, ustedes hablaban recién y quería retomar un poco porque ustedes hablaban desde otra perspectiva distinta a la nuestra, ¿no? Pablo decía que todos eran pesimistas menos Eduardo. Bueno, nosotros somos optimistas, pero no optimistas de este gobierno. Somos optimistas, sí, de un poder, pero no de acumular poder en este gobierno, sino acumular poder en la fuerza social de la clase trabajadora, de los desocupados, de los ocupados, porque justamente la única forma de conquistar hoy los derechos de las mayorías trabajadoras es organizando una gran pelea. Yo creo que la crisis que vemos en el gobierno tiene que ver con la imposibilidad, ¿no? Con la imposibilidad de la impotencia de un programa económico y político que nosotros lo advertimos en el 2019. Pero Pagarle no la está todo deuda, mal, pagarle la deuda al Nicolás, Fondo Monetario. No está todo mal, no, está todo destruido. Yo lo que dije no está todo hecho no, pelota. yo dije Estamos lejos de eso. pagarle al Fondo Monetario Internacional y beneficiar al pueblo trabajador son totalmente antagónicas, Yo le salidas quiero preguntar totalmente a, por eso le quiero antagónicas. preguntar a María, ¿nos quedó tiempo? Una cosita nada más Cosita cortita, dale. para Néstor, que me escriben de La Matanza, de Moreno, de José Cepaz, Para que vaya. de muchísimas escuelas que pasa lo que yo dije que pasaba en una escuela de Merlo, que me lo comentaron el otro día en un diálogo que tenía. ¿Por qué no vas, Néstor? No, le Tenés que- comento, voy a ir, no, le no, comento no, para no, que no, sepa que es un pero se problema vaya. general. La falta de comida de los La pibes responsabilidad pasa en que vos tenés muchísimas como escuelas diputado, y me están dando la la información, responsabilidad te lo que vos comento tenés nada más como diputado. Para que te lo pase en la cuento. ciudad Es decir, también, en algunos lugares denuncian. en la escuela, es decir, la escuela, ¿qué escuela es? Pues yo voy a decir, me dijeron en una escuela. No, te suena, digo que ahora me ¿viste? están Por escribiendo eso de yo un te lo montón de pregunto. lugares de todo el país. No, está Te digo perfecto, para que... y hay que ir. Y el Gracias. ministro se tiene que anoticiar además Muy bien. de estas cosas. Gracias, Nicolás, muy No, amable. por favor, gracias a ustedes. Gracias.